Oye, yo sé que a varios les produjo un poco de mareo el título, pero tiende, cuando uno ya empieza como a introducirse dentro del mundo del ultrasonido, tiende a ser un poco más fácil entender a qué se refiere la búsqueda de este grupo del hospital de Soho en China, tratando de averiguar e investigar desde el punto de vista del ultrasonido cuáles son las repercusiones hemodinámicas en un setting de pacientes en los cuales este tipo de intervenciones no está tan variada. Eh, para tratar de contextualizar un poco a qué nos referimos en relación a los parámetros dinámicos, que es lo que están estudiando. Como haciendo un resumen, como todos ya saben, en relación a la interacción cardiopulmonar existen muchas variaciones asociadas a la precarga de las cavidades izquierdas y derechas en cada momento del ciclo respiratorio. Entonces, como vemos en el lado, en este punto, en la inspiración, al aumentar la presión transpulmonar, el flujo hacia las cavidades derechas tiende a disminuir de forma significativa, por lo tanto la precarga del ventrículo derecho tiende a disminuir y la poscarga se hace un poco más alta, por lo tanto el stroke volume del ventrículo derecho tiende a disminuir. Pero con el squeeze de los vasos pulmonares, como se ve, existe un aumento gradual y progresivo de la precarga hasta en un punto en que ya empieza a disminuir porque ya se queda atrás con el volumen desde las cavidades derechas. Por lo tanto, existe un incremento sostenido en el stroke volume hasta un punto máximo y después empieza a disminuir hasta que se llega nuevamente en que en la expiración el ventrículo derecho le empieza a llegar un poco más de volumen, empieza a eyectar un poco más, se llena el territorio pulmonar de volumen y después en el siguiente ciclo respiratorio pasa todo lo contrario, este como ciclo de ascenso y descenso de la presión de pulso o del stroke volume de las dos cavidades está súper estudiado desde hace muchos años. De hecho, varios trabajos en la década del 80 investigaron cuáles eran las interacciones cardiopulmonares con volúmenes, con ventilación mecánica, y en el 99 se definió de forma significativa cuáles eran los parámetros a utilizar en la clínica. Eh, y este es el trabajo clásico del cual se basa toda la evaluación de los parámetros dinámicos para determinar respuesta de volumen en nuestros pacientes. El punto es que muchas veces cuando nosotros miramos el monitor, sobre todo los residentes nos dicen, oye, pero tiene variabilidad de la presión de pulso. Eh, y uno ahí tiene que saber súper consciente de decirle, sobre todo a los residentes, oye, la variabilidad de la presión de pulso en relación a los parámetros dinámicos está súper establecida en ciertos settings. Uno, que a volúmenes tidales mucho más altos, la manifestación de esta interacción cardiopulmonar se manifiesta mucho más. Por lo tanto, estos trabajos se hicieron con volúmenes tidales súper altos, de más de 10 ml por kilo, que es algo que nosotros normalmente no estamos usando ahora. Lo otro es que el paciente no tiene que tener arritmia, porque si tiene arritmia, obvio que el stroke volume de las dos cavidades tiende a variar, entonces no se hace manifieste este fenómeno fisiológico que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, tienen que estar en ritmo sinusal. Y la otra característica, que el trabajo inicial se hizo con PIB de 10 centímetros de agua. Entonces, volúmenes tidales altos. Con PIB altos, hacen visible este fenómeno fisiológico de alteraciones en la interacción cardiopulmonar secundarios a la ventilación a emisión positiva. ¿Ya? Entonces, tratando de hacer una aproximación a la ventilación mecánica que hacemos ahora actualmente, este grupo fue que se planteó hacerlo, evaluar eh, cuál era la respuesta en relación a las modificaciones de algunos parámetros específicos que los vamos a revisar en pacientes a ventilación mecánica con volúmenes tidales bajos. Y esto es lo que nosotros queremos buscar. Lo que vamos a buscar son estos pacientes, los que están en este punto y que tienen alta variabilidad de la presión de pulso. Y si nosotros identificamos este parámetro, que lo otro es súper significativo y que siempre hay que tener en consideración, si el paciente tiene alta variabilidad de la presión de pulso, eso no significa per se que tenga hipovolemia. O sea, tiene que cumplirse la condición, como ya decíamos, que el paciente tenga compromiso hemodinámico y que aparte tenga alta variabilidad de la presión de pulso. Si tiene compromiso hemodinámico, o sea, está hipotenso, y tiene alta variabilidad de la presión de pulso, lo más probable es que ese paciente, si le pasamos una precarga de volumen, lo vamos a llevar a este punto, vamos a incrementar el gasto cardíaco y debería optimizarse la hemodinámica. Y lo que no queremos finalmente es llegar a este tipo de pacientes, porque son los pacientes que tienen baja variabilidad de la presión de pulso, para no pasarles más agua, porque no vamos a tener un aumento significativo del gasto cardíaco secundarios a la
carga de volumen. ¿Ya? Entonces, este es el setting de pacientes que buscamos. Son los pacientes que podemos perfectamente ver en el intraoperatorio y que están mucho más constantes en el postoperatorio y los cuidados intensivos. ¿Y cuál es el fenómeno que se buscaba desde el punto de vista del ultrasonido? Lo que hicieron fue medir por ultrasonido en esta imagen, que de hecho muchos ya la conocen, es un apical 5 cámaras, en el cual se ubica una muesca de Doppler pulsado justo bajo el tracto salida del ventrículo izquierdo y se proyecta esta curva. Esta curva lo que determina es cuál es la velocidad del flujo en el tiempo a nivel del tracto salida del ventrículo izquierdo. Y se puede medir. Y se puede medir la velocidad máxima, como está dentro de los parámetros establecidos, y se puede medir la integral bajo la curva de la velocidad en el tiempo. Esa es la sigla de BTI, que la ven acá, que es la integral de la velocidad en el tiempo. Si uno tiene la sumatoria de todas las velocidades, uno tiene un valor promedio, y que después lo que uno hace en este punto es que pudiese, dependiendo de cuál es la velocidad y cuál es el diámetro de la cañería, uno pudiese sacar cuál es el volumen. Y así es como se obtiene el parámetro del stroke volume. Entonces, uno en ultrasonido lo que hace es que pone esta muesca, acá como les decía, aquí está el área seccional del tracto salida del ventrículo izquierdo y uno toma la velocidad en este mismo punto y puede, por el diámetro partido por 2 por pi al cuadrado por pi, puede determinar el área, y si mide el área y tiene la integral de la velocidad, después lo que saca es el volumen. Y por eso esta es una forma de calcular el stroke volume, eh, y al multiplicarlo después por la frecuencia cardíaca podemos tener el gasto cardíaco. Puesto es que el gasto cardíaco per se, como parámetro dinámico, tampoco es tan válido. Es como, ahí viene la pregunta de por qué queremos medir el gasto cardíaco si finalmente lo que nosotros nos gustaría dentro de la evaluación hemodinámica dinámica es medir cómo está eyectando el corazón. ¿Ya? Entonces lo que se hace una proyección en el tiempo de las distintas velocidades, y esto es muy parecido a lo que vemos en el monitor cuando tenemos delta PP. Entonces, en vez del delta PP, que nosotros vamos viendo la variabilidad de la presión de pulso o la variabilidad de la presión sistólica, lo que vemos es la variabilidad en el stroke volume o la variabilidad de las velocidades máximas o del BTI. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que hicieron estos chinos. Compararon dos tipos de cortes de pacientes y vieron cuál era la velocidad en el tracto salida del ventrículo izquierdo. Y después de una maniobra, que también es súper conocida en los cuidados intensivos, que es levantar las piernas para reclutar un volumen de más o menos como 500 ml del volumen no estresante que está en las piernas, valoran si es que solo con el hecho de levantar las piernas, el Passive Leg Raising Test, tenían incremento de la hemodinamia. ¿Ya? Entonces, esto es lo que buscan. Pacientes que están en teoría con precarga baja y que después de levantar las piernas a un test de levantar las piernas, que es a 30 grados, está súper establecido, si había optimización de la hemodinamia. Y por eso me pareció interesante este trabajo, porque muchas veces a nosotros también nos puede pasar esto. Después de la inducción, como sabemos, hay complicaciones hemodinámicas secundarias a las alteraciones en la resistencia de los vasos asociadas a las drogas. Entonces, si es que no tenemos una línea arterial y tenemos compromiso hemodinámico, pudiésemos tener esta técnica que es súper rápida de evaluar, y pudiésemos evaluar si es que levantando las piernas y haciendo ultrasonido, pudiésemos en esos momentos observar optimización de la hemodinamia para después, de forma mucho más segura, darle precarga a estos enfermos. Y los objetivos que se plantearon este grupo son evaluar la exactitud de la variación del BTI del tracto salida del ventrículo izquierdo y la variación de la velocidad máxima del tracto salida del ventrículo izquierdo evaluados por ecotranstorácico, para tratar de evaluar si es que estos pacientes eran respondedores a volumen y para predecir si esta variabilidad predecía la respuesta a volumen en pacientes que estaban en la UCI, que estaban sedados y que estaban en ventilación mecánica. Pero acá está el punto más significativo, que a diferencia de los trabajos iniciales en los cuales tenían PTs altos con PIP altos, estos pacientes están con volúmenes tibiales bajos, que son muy parecidos a los que ocupa la UCI de forma habitual ahora y los que muchos de nosotros ocupamos dentro del intraoperatorio, que son generalmente como 6 a 7 ml por kilo de peso ideal. ¿Y qué es lo que hicieron? Establecieron un protocolo, dijeron vamos a incluir a mayores de 18 años que tengan un postoperatorio inicial, o sea, idealmente o sea, antes de las 24 horas de salir, o sea, menos de un día de salida del pabellón, que estén bien sedados, o sea, que estén en un REM 6, 5, 6, o sea, pacientes que de hecho ni siquiera responden mucho a los estímulos.
y como les decía, que tengan volúmenes tidales bajos. Lo definieron como entre 6 a 7 ml por kilo por peso ideal. Aparte, que estuviesen monitorizados con una línea arterial radial y que también, en base al fenómeno fisiopatológico que estamos viendo, que no tengan arritmias. Y que además tuviesen alguno de los siguientes criterios: que tuviesen sistólicas menos de 90, medias menos de 65, que estén con drogas vasoactivas, que estén con algo de shock, o sea, que tengan oliguria de menos de 0,5 ml por kilo por hora, por más de 2 horas, que tengan lactatos altos o que tengan signos de Mottling, que habla de la hipoperfusión periférica. ¿Y a quienes excluyeron? Que también es parte de la discusión. Pacientes que tengan función sistólica disminuida, con fracciones de eyección del ventrículo izquierdo menores de 40%. Pacientes que tengan sangrado activo, porque obvio este fenómeno va a estar súper influenciado por el sangrado activo, y lo que uno establece y que cuál es la meta para manejar los pacientes con sangrado activo es que tengan reposición de volumen efectiva. A las embarazadas, por lo que hablábamos ayer en la reunión, que tienen muchos cambios hemodinámicos y que el síndrome de hipotensión, ¿cómo se llama? Eh, no es la... Supina, ¿Ah? síndrome de hipotensión supina. Ese síndrome de hipotensión supina también es súper significativo y pudiese llevarnos como en el desvío en la evaluación de estos pacientes, y que tengan contraindicaciones del Passive Leg Rising Test, o sea, pacientes que, por ejemplo, levantamos las piernas y aumenta la presión intracraniana, los pacientes tequiados, los pacientes con captores de PIC, pacientes con trastornos medulares, los pacientes que tengan hipertensión intraabdominal, que también el hecho de que el retorno venoso severo secundario al aumento de la presión interabdominal disminuye de forma significativa la precarga, entonces no va a ser tan significativo el aumento del retorno venoso asociado a levantar las piernas. Y pacientes, por supuesto, que no puedan levantar las piernas. Por ejemplo, los politraumatizados que tengan cirugía de las extremidades inferiores. ¿Y cuál fue la medición? Como les decía, a estos pacientes que los reclutaban, los clasificaban como respondedores versus no respondedores. Y esto está establecido en base a un trabajo un poco más antiguo, el 2006, en el cual se determinó que después de un levantamiento de piernas, un test de levantamiento de piernas, la respuesta hemodinámica, si había un incremento mayor del 10% del stroke volume calculado, esto se definía como positivo, y este efecto debía estar dentro del primer minuto desde que se levantaban las piernas y teníamos respuesta hemodinámica favorable. Entonces, a estos pacientes que ya estaban dentro de este protocolo, les hacían este test, los miraban con ecocardio, les hacían el test y los clasificaban. Si después de levantar las piernas, subía más de un 10% la presión, la hemodinamia, eran respondedores, y si no, eran no respondedores. Seba, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuéntame. Tito, Sorry. Ahí. ¿Cuál ahí sí. era el gold standard contra el que ellos comparaban? Lo que pasa es que el gold standard es el test, finalmente. No hay como... O sea, primero los pacientes tenían que estar monitorizados con línea arterial, que finalmente ese es el gold standard de la medición. Entonces miden, como vamos a ver después, miden variabilidad de la presión de pulso, que la calcularon en base a 3 latidos en el monitor. Y el monitor ahí es súper importante, porque el monitor es el mismo que tenemos nosotros en el pabellón. Entonces, su gol estándar es el validado por la variabilidad de la presión de pulso, ¿ya? Y en base a eso, que es el PPB, calculan y ven la variabilidad del BTI y la variabilidad de la velocidad máxima. De acuerdo. Y está establecido en base a esto, que eh, el, si aumentaba el 10% de la variabilidad de la presión de pulso después del test, ellos lo consideraban como pacientes respondedores. No hay ¿cómo se llama? Un gold standard ni de laboratorio, ni nada. Es la medición. Este es el parámetro de medición, y lo que establecían como gold standard es este, que es el que está validado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En cada ciclo respiratorio tomaron 3 latidos y tomaron la variabilidad de la presión del pulso máxima
y la variabilidad de la presión de pulso mínimo, que esto finalmente para nuestros monitores es lo que uno muestra como BPP dentro de la programación del, del BX650 General Electric que tenemos dentro de los pabellones y que podemos habilitarlo en todos los pacientes que tengamos línea arterial. Esto es lo que calcula. Eh, Ellos lo calcularon de forma, probablemente lo tenían dentro del monitor, pero también lo calculaban de forma manual. Y el monitor tiene la opción de calcular de forma manual cuál es la variabilidad de la presión de pulso medida, no estimada en base al cálculo automático. Entonces, este es el primer parámetro que tomaron. La diferencia de la presión de pulso máxima y la variabilidad de la presión de pulso mínima. ¿Ya? Y después lo que hicieron fue que les hicieron ultrasonido, sacaron esta imagen, la ventana de 5 cámaras, y le hicieron como les contaba, este Doppler pulsado entre 0,5 a 1 centímetro, que es el lugar donde estaba ligado, como más hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, no tanto a nivel de la válvula, porque ahí la aceleración puede ser más o menos significativa si el paciente tiene estenosis aórtica. Entonces, siempre la medición tiene que hacerse un poco más lejana, más hacia el ventrículo izquierdo y no tanto hacia la válvula. Entonces, calcularon la velocidad máxima como el punto 2 que está en la pantalla y la velocidad mínima como el punto 1 que está en la pantalla. Y hicieron la variabilidad de la velocidad máxima, la velocidad peak. Lo sacaron con esta fórmula. Y también lo que hicieron fue que determinaron la integral de la velocidad en el tiempo, este parámetro que les decía que es el BTI, que está súper como en boga ahora en cuidados intensivos porque es un súper buen reflejo de la función del ventrículo izquierdo. Entonces, calcularon el BTI del tracto serial del ventrículo izquierdo máximo y el BTI del tracto serial del ventrículo izquierdo mínimo, hicieron la variabilidad del BTI. Así como la variabilidad de la presión de pulso, midieron la variabilidad del BTI y la variabilidad de la velocidad peak o la velocidad máxima. Y en base a eso, calcularon también el stroke volume del ventrículo izquierdo, que se calcula, como les contaba, en base a esta fórmula. Se mide el diámetro del tracto serial del ventrículo izquierdo y lo que uno quiere sacar es el área circunferencial, asumiendo que esto es un cilindro. Entonces se saca el diámetro partido por 2 para sacar el radio por el pi por el radio al cuadrado. Entonces sacamos el área de esta circunferencia, que debería ser como por donde pasa la sangre, y después se multiplica por el BTI que ya lo habíamos sacado previamente en un punto en específico, y área por integral nos da el stroke volume. Y eso es lo que obtuvieron en algunas de las mediciones. ¿Y qué es lo que encontraron? Fueron 69 pacientes los que alcanzaron a reclutar. Aquí hay algo que llama la atención, que en ningún punto establecen en el trabajo para determinar la exactitud del test cuánto debería haber sido la muestra que deberían haber tomado. No tienen un cálculo de muestra. Solo aparece que estos fueron los pacientes que tomaron y excluyeron a 9 pacientes porque esta ventana, la ventana apical 5 cámaras en poblaciones demasiado obesas o que tengan una ventilación mecánica que sea demasiado agresiva, con volúmenes tidales muy altos y en donde el pulmón se interponga dentro del corazón, y pese a los cambios de posición o a los ajustes para determinar la efectividad de la visión en la ventana, hay pacientes que de verdad no se puede hacer. Entonces, fueron 60 pacientes, de los cuales 32 fueron catalogados como respondedores, o sea, tenían más de 10% de variabilidad del stroke volume cuando levantaban las piernas, y 28 no respondedores. Y vemos que no hay ninguna diferencia significativa en ninguno de los dos cortes. O sea, los dos tipos de pacientes son súper parecidos. Tienen edades parecidas, el porcentaje entre hombres y mujeres son parecidos, el peso son pacientes chinos, así que generalmente son pacientes flacos. Los volúmenes tidales que ocuparon para el peso son en 7 ml por kilo en promedio y van entre los 6 y menos de 8, como vemos acá. PIB bajos, que también, como se acuerdan, la diferencia del trabajo clásico era con PIB de 8 a 10, este es con PIB de 5, que es muy parecido a lo que nosotros, como les decía, ocupamos de forma habitual en nuestros pacientes en el perioperatorio, siempre que el paciente no esté con ALI o con distress. Las, las presiones de conducción, los driving pressure, también eran bajos, o sea, eran pacientes que tenían súper buena compliance. No hay
aumento significativo de ventilación, como de los parámetros de ventilación mecánica. Los pacientes eran pulmones súper blandos, no había distrés, entonces esto también es súper importante. Los pacientes tienen funciones sistólicas normales, tenían valores de lactato que estaban incrementados en rango leve, no eran pacientes que estaban demasiado choqueados, y con dosis de norepinefrina que, si bien eran bien significativas, tampoco eran demasiado altas, pensando en que los pacientes estuviesen demasiado graves. Y la corte más grande de pacientes son pacientes que están operados de cirugía abdominal. Es una corte de pacientes que tienden a tener algunas complicaciones en el postoperatorio, pacientes con cirugías de alto riesgo, grandes cirugías, y que también es muy parecido al perfil de pacientes que nosotros podemos tener en el pabellón o en el postoperatorio de la UCI, los pacientes que le llegan a los intensivistas. Y aquí está lo que encontraron. Esto es súper significativo, porque si bien acá está dividido entre los respondedores y los no respondedores, o sea, los que tenían más de un 10% de variabilidad del stroke volume después de levantar las piernas y los que no tenían, la hemodinamia, fíjense en los dos parámetros de adelante. La hemodinamia es súper parecida en los dos tipos de pacientes, o sea, están un poco taquicárdicos los dos, que no significa que estén hipovolémicos, sino que pueden ser que estén medio despiertos o que estén inflamados. Y las presiones medias son súper parecidas. Pero aquí ya empiezan las cosas significativas. En los pacientes respondedores, el incremento de la variabilidad de la presión de pulso fue súper significativo, o sea, disminuyó de 12,3% de variabilidad de la presión de pulso después, antes de levantar las piernas, y cuando ya levantaron las piernas bajaba a 9,2, o sea, tenían respuesta a volumen, que es como el parámetro clásico que se había determinado, versus los no respondedores que basalmente tenían 8,8% de variabilidad de la presión de pulso, y después de subir las piernas obvio no bajaba. Y fíjense en esto, como no baja, no hay cambios significativos en relación al levantar las piernas, la frecuencia cardíaca y la presión no sube de forma significativa. O sea, de 80 casi a 81 milímetros de mercurio, 82 milímetros de mercurio la presión. O sea, a los pacientes les levantaron las piernas y no les pasó nada. O sea, eran los pacientes que estaban más en el plató de la curva Starling, más tirados hacia la colada hacia la derecha, entonces no se optimiza la hemodinamia después de hacerles una precarga de volumen. Versus estos otros que tenían una media de 73 y les subió cerca de 80. Y no les bajó mucho la frecuencia cardíaca. Lo otro significativo es que a los respondedores de tener un stroke volume de 46,5 ml les subió casi 10 puntos el stroke volume. Y si eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, o sea, de 4 litros y medio, les subió a 5 litros y medio el gasto cardíaco solo autotransfundiendo más o menos como 500 ml. Versus estos otros que de 5 litros les subió a 5 litros 200. Entonces esto tampoco fue significativo. Por lo tanto, solo subiendo las piernas ya teníamos optimización hemodinámica en la corte de los respondedores. Y esto considerando que son pacientes los cuales no tienen los parámetros de ventilación mecánica clásica que se habían definido para los protocolos los iniciales. Lo otro es que el BTI, la variabilidad del BTI ya medido con ultrasonido, más o menos parecido a la variabilidad de la presión de pulso, era de más de, en los trabajos clásicos se ve que la variabilidad del BTI debería ser más de 12%. Entonces tenían 14,7, casi 15% de variabilidad de la presión de pulso, y después de subir en las piernas con volúmenes tibiales bajos, le bajó cerca de 5 puntos, o sea, 4 puntos de variabilidad, el de porcentaje de la variabilidad de la presión de pulso, o sea, de la variabilidad del BTI. Y la variabilidad de la velocidad peak bajó de cerca de 14, de 13,6% a 10%. A diferencia de estos otros grupos, que en los no respondedores, una variabilidad de BTI baja, que no bajó de forma significativa, y una variabilidad de la velocidad peak, que tampoco bajó de forma significativa. O sea, con BTs bajos, en pacientes no tan inflamados y que estaban soportados con drogas, no tenían compromiso hemodinámico, ya estaban optimizados desde el punto de vista hemodinámico, pero probablemente tenían 160, estaban ahí un poco border. Si les levantaban las piernas, después dentro de un minuto de levantar las piernas, a los respondedores les
se les optimizaba el stroke volume, se optimizaba la variabilidad de la integral bajo la curva, el texto sería el ventrículo izquierdo, y se les optimizaba la velocidad peak, o sea, se hacían mucho más constantes, y eso repercutía en que les subía casi 10 puntos la presión media y les subía casi 1 litro el gasto cardíaco. Es bien significativo. Y acá está lo que les decía. Aquí ya está mucho más marcado. O se optimiza hemodinámicamente y se optimizan los parámetros medidos con el ultrasonido. Aquí lo que vieron fue la correlación entre las distintas estrategias versus el stroke volume, la variabilidad del stroke volume con la variabilidad de la presión de pulso, que tiene un Pearson adecuado, no es cercano a 1, pero es como 0,7, y la variabilidad del BTI y la variabilidad de la velocidad peak son mucho más cercanos a 1, o sea, tiene mucha mejor correlación entre la optimización del stroke volume con la variabilidad del BTI y la variabilidad de la presión de la velocidad peak. Y después de esto ya dijeron cómo podemos hacerlo para ver la exactitud del parámetro, de cada uno de los parámetros en relación a la respuesta de volumen. Y esto es lo que encontrar. El corte óptimo para la variabilidad de la presión de pulso en pacientes ventilados con volúmenes tibiales bajos, a diferencia del volúmenes tibiales altos, como ya lo habíamos dicho, era 9,8, que es súper parecido al 10% que está descrito en los trabajos iniciales. El punto es que la sensibilidad y la especificidad tienden a ser un poco más bajas que los trabajos antiguos. O sea, tenemos sensibilidad de 72% y especificidad de 75%. A diferencia de estos otros dos parámetros que encontraron, o sea, que fueron los que midieron, que la variabilidad del BTI y la variabilidad de la velocidad peak, la variabilidad del BTI, el corte óptimo para 7 ml por kilo, en vez de 12% era más cercano como a 13, a 12,5%. O sea, si los pacientes tienen más de 12,5% de variabilidad de la velocidad en el tiempo, eh, puede ser mucho más, significar que los pacientes probablemente tengan hipovolemia y podrían ser respondedores a volumen. Y en la variabilidad de la velocidad peak, más cercano también al 12%. La variabilidad del BTI tenía una sensibilidad de 78%, llega el intervalo de confianza cerca como entre el 60 y el 90%, y que también probablemente está súper dado porque el N de mediciones igual era baja, pero con una especificidad de 96,4%. O sea, si los pacientes no tienen 12,5, lo más probable es que que no sean respondedores a volumen. Y en la velocidad peak, con una sensibilidad de 81,3 y la especificidad cercana al 90%. Después lo que determinaron era, la verdad es que no entendí mucho, pero es como a todos estos pacientes que no estaban dentro de estos parámetros, determinaron esta zona gris, que es como una zona intermedia para tratar de darle un poco más de significancia a la exactitud de la medición, y establecieron que hay un 58% de los pacientes que están en la zona gris en este punto. O sea, hay muchos pacientes que no cumplen dentro de estos parámetros como de censar el corte óptimo de cerca de 10% para determinar que tengan mucha variabilidad y que puedan ser respondedores a volumen. Por lo tanto, pese a que tengan una sensibilidad de 75%, hay muchos pacientes que están dentro de esta zona gris del test diagnóstico. A diferencia de el BTI, la variabilidad del BTI, que tenía un 24% de pacientes que estaban en la zona gris, o sea, 1 de cada 4 pacientes, probablemente no estaba dentro de estos parámetros, pero igual podía ser respondedor a volumen. Y de 28% de los pacientes que con la variabilidad de la velocidad peak estaban dentro de esta zona gris para esta sensibilidad, esta especificidad. Por lo tanto, son test que tienen una buena sensibilidad, una buena especificidad en una corte de pacientes en los cuales no están ventilados a los parámetros básicos, clásicos que se habían determinado para este test diagnóstico, y pudiese ser una súper buena herramienta para el polioperatorio nuestro cuando tenemos pacientes, como les decía, con compromiso hemodinámico y que todavía no tenemos una línea arterial, que pudiésemos medirle esta variabilidad y decir, oye, estos pacientes de verdad pudiesen responder a volumen y no deberíamos solo ponerles vasoactivos, sino que también serían súper buenos respondedores a precarga. ¿Y qué es lo que establecen como limitaciones para el trabajo? Dicen, sí, los pacientes, obvio que en base al fenómeno fisiológico,
tienen que ser pacientes que no tengan arritmia, y ahí los pacientes que están en FA o que tengan algún trastorno del ritmo no van a estar incluidos. Y lo otro son los pacientes que ya estén en ventilación espontánea, que ese es otro de los parámetros clásicos, ¿no? Cuando de repente los residentes le dicen a uno, oye, pero si este paciente, mira, tiene la línea arterial y tiene variabilidad de la presión de pulso, y uno dice, oye, pero el paciente está en ventilación en soporte, o el paciente está despierto. No hay una representación de esto, de la ventilación espontánea o de la ventilación soportada o asistida para evaluar bien este fenómeno fisiológico. Por lo tanto, estos pacientes, para tratar de tener una conducta adecuada en relación a la precarga, a ponerle volumen, sí o sí tienen que estar ventilados con ventilación controlada. Lo otro es que, como vimos adelante, dentro de los criterios de inclusión era que los pacientes no tuviesen disfunción sistólica, porque la disfunción sistólica per se asocia a BTI más bajo. Como les contaba, el BTI es un parámetro para evaluar la función sistólica, y BTI más bajos de 20 hablan de disfunción sistólica. Por lo tanto, probablemente, aunque tuviésemos que el paciente fuese a responder a volumen, la variabilidad podría ser mucho menor. La otra limitación es que estos pacientes usaron ecotrans torácico, y hay pacientes los cuales quedaron fuera porque las ventanas no eran adecuadas. Y lo otro es que la medición requiere entrenamiento, y ahí viene la tarea de cada grupo, y es una de las cosas que nos estamos planteando nosotros para tratar de avanzar en eco perioperatorio. Y muchas veces, como todos sabemos, para el intraoperatorio es súper difícil tener estas ventanas porque están los campos puestos y todo, y uno no logra obtener una imagen adecuada, un apical 5 cámaras. Entonces, hay otra ventana que está estudiada, que esto, cuando hicimos el taller de ultrasonido el año pasado, varios la vimos. Hay una ventana que se hace en el esternón arriba, que se llama supraesternal, y lo que uno pudiese hacer es medir la variabilidad del flujo en el arco aórtico, en el arco aórtico distal. Y si bien no está estudiado, es una línea de investigación súper como bonita, que a mí me encantaría poder tomar, porque esto eh, podría ser un parámetro súper significativo para nosotros. Así como, hoy he tenido un paciente que todavía no le ponéis línea arterial, tráeme el eco, le miráis arriba, y si tenía una variabilidad del BTI, o variabilidad de la Bmax, con la ventilación mecánica, que es la que hacemos en el pabellón, pudiésemos entre medio decir, oye, ¿sabes qué? De verdad, pues este paciente, si ya lo puse en tren y el tren mejoró la hemodinámica, es como, oye, ¿sabes qué? Estoy súper atrás con el volumen y podría servirme mientras tengo una línea arterial que, como sabemos, ya es invasivo y requiere como una... Hay muchas veces que cuesta armar una línea arterial en el pabellón. Entonces esto podría ser una herramienta mucho más rápida y más fácil para tomar una decisión mucho más adecuada, y que también es una herramienta no invasiva. Como les contaba también, hay pacientes que están excluidos por mala ventana, y la otra limitación es que es solo un centro. Es un centro, no dice cuántos operadores son, pero es un centro, y que eso probablemente le pierde validez externa al ser solo un hospital en el que hacen esta medición. Por lo tanto, ¿qué es lo que sugieren? Es que en el postoperatorio, los pacientes graves ventilados con BTs bajos y sedados, la variabilidad del BTI y la variabilidad del Vmax del tracto salida del ventrículo izquierdo podría predecir la respuesta a volumen en pacientes que tengan compromiso hemodinámico y, como ya decía, que estén ventilados. Lo otro es que la variación del BTI muestra un poco más de exactitud que la variación del Vmax en predecir la respuesta a volumen. Como vimos, es más específico y es más sensible la variabilidad del BTI, y ahí lo que hay que hacer es como entrenarse en hacer la medición, que no es difícil, es cosa de llegar, tener una buena curva de Doppler y hacer el área bajo la curva y proyectarla, como os decía en el trabajo, medir 3, sacar el promedio máxima, y medir 3 mínima y sacar el promedio. Y lo otro que ya finalmente es como, probablemente, como les decía, como el N es medio, es bajo, la aplicabilidad clínica de estos parámetros pudiesen estar restringidos por la zona gris de cada uno de las pruebas. Para cada, porque, como les decía, el 25 y 28% de los pacientes están dentro de la zona gris. Entonces, probablemente reclutando muchos más pacientes, este rango podría disminuirse, y podríamos tener valores mucho más adecuados en relación a la exactitud de cada uno de los test diagnósticos. Eso. Voy a dejar de compartir. Bueno, Seba, muchas gracias.
Oye, una consulta, que yo entiendo que aquí están tratando de evaluar un par de pruebas Ujú. que a lo mejor, claro, se han evaluado antes, pero aquí como en circunstancias diferentes. Pero si ya estáis con el eco ahí, eh, ¿por qué, o no sé si se puede, digamos, ¿por qué no evaluar el volumen sistólico haciendo estas mismas pruebas, digamos, en el sentido de que también va a ser una prueba dinámica, pero vaya a ir a medir exactamente lo que uno anda buscando, digamos. Tú querés saber cómo está tu débito en circunstancias en que tú le pones volumen o le subes las piernas o lo que sea. Si responde o no responde. ¿Por qué no usar eso versus estas pruebas que son un poquito más exóticas? Es que, como te decía, mira, voy a poner la diapositiva. Para medir el volumen, tú decís como para medir la fracción de eyección. Esa es como la pregunta. Claro, Sí, lo que pasa es que por eso la fracción de eyección igual tiene muchos más sesgos, porque desde el punto de vista operacional toma más tiempo y es más difícil, porque requiere mucho más entrenamiento, sobre todo para seguir el borde endocárdico. Las formas de calcular el stroke volume son dos. Uno, que es medir el área de fin de diástole y el área de fin de sístole, y al sacar el área como la circunferencial por el Simpson, lo que uno hace es que saca el volumen, y así saca el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole y saca el stroke volume. Esa es una forma. Y de hecho, la fracción de eyección es como un surrogativo también de la función en relación al stroke volume. Pero como te digo, es súper, como que requiere mucho más entrenamiento, porque lo que hay que hacer es tener una súper buena imagen en cuatro y en dos cámaras, ¿cachai? Porque lo que uno hace finalmente es que asume que esto es una pirámide. Y para hacer una asumición de una pirámide no solo tenés que medirla como en un punto, sino que tenés que medirla en un ortogonal, o sea, en un 90 grados. Entonces tenés que mirarla acá y acá. Entonces ya perdís tiempo midiendo dos imágenes y que podéis tener mucho más error. Esta toma de medición es, como es una medición mucho más dinámica, lo que hace es que em, así lo que uno hace es que tiene como el surrogativo de lo que debería ser el stroke volume. Porque también uno de los grandes errores al medir es tener una medición que sea errada, por ejemplo, la del tracto ciliar ventrículo izquierdo. El tracto ciliar ventrículo izquierdo no es un círculo, no es como un óvalo, sino que o sea, es como medio, no es un círculo, sino que es como un óvalo. Entonces, otra las fórmulas que se ocupan de forma significativa, así como bien constantes para evaluar ultrasonido, es medir el área valvular aórtica, y una de las que se ocupa es medir el tracto ciliar ventrículo izquierdo. Y uno de los grandes errores al medir el área valvular aórtica es el error en la medición del área del tracto ciliar ventrículo izquierdo. Entonces, si uno quiere tener volumen, eh, solo en una medición, como están dependientes del diámetro al cuadrado por pi, ¿cachai? Entonces, un poco de medición errada del tracto ciliar ventrículo izquierdo para sacar el volumen ahí, puede tener harto error en el volumen sistólico calculado final. Entonces, acá solo lo que estamos midiendo es la velocidad. Y si se mide la velocidad, la integral de la velocidad, o se mide el punto máximo, podría ser un súper buen reflejo de lo que pasa también en cualquier cañería. Y por eso te digo que medirla en cualquier punto, por ejemplo, en la aorta descendente, en el arco aórtico o en cualquier otro punto donde se evalúen las velocidades, es un súper buen reflejo de lo que está pasando en la bomba o en la periferia. Entonces, para no tener el error de la medición del vaso, que al final, por ejemplo, el Paico, el FlowTrack, lo que hacen es que también pues, miden la integral de la velocidad en un vaso conocido, por ejemplo, en la radial o en la braquial, y asumen el diámetro del vaso dependiendo de un parámetro poblacional. Entonces, acá lo que estamos viendo no es asumir el diámetro, sino que lo que estamos viendo es solo la velocidad. Y eso se podría correlacionar súper bien con el stroke volume. Así como lo que hacemos es como es un surrogativo del stroke volume. No es medir el stroke volume específico porque tiene mucho sesgo, sino que lo que mide es la velocidad. No sé si de responde. acuerdo. Sí, está perfecto. Feña tiene una pregunta. Sí, oye, súper interesante sea, al principio no había entendido con el título de qué se trataba, digamos, pero la explicación lo deja mucho, mucho más claro. Oye, yo digo un poco, no sé si es la misma línea de la pregunta en LACA, pero como que
una de las cuestiones que siempre me queda dando vuelta con el tema de la ecografía es que hay una variabilidad interobservador que es gigante y de repente cuando uno va a una presentación y alguien describe lo que está viendo, alguien levanta la mano y dice, oye, pero es que lo que pasa es que tú lo que tenías ahí no es una visión de 4 cámaras típica o lo que sea, digamos. Y eso es una de las cosas que me llama la atención en términos de que, obviamente, mientras más te alejas tú de, como decís tú, mediciones en las cuales pueden haber cortes que, siendo distintos, te arrojen una diferencia significativa en términos de área, que después se van a transferir al resto de las mediciones como por un error de cadena. Eh, Me llama la atención que en este tipo de cuestiones no haya como más énfasis en estudios de concordancia interobservadores, ¿cachai? Porque a mí me parecería súper interesante un trabajo como este, pero en donde tú tengáis 5 o 6 observadores que hagan la medición y que de alguna manera lleguen más o menos a lo mismo, porque si no, el riesgo de esta cuestión es que de alguna manera cuando tenéis variaciones de, no sé, 250 ml en el débito cardíaco, dependiendo de la manera en la cual estáis estableciendo los cortes con los cuales vais a hacer las mediciones, pudieses tener ese error de variabilidad que va a estar dado por tu intervalo de confianza, puede estar dado simplemente porque lo estáis midiendo de manera distinta y sin definir muy bien lo de manera distinta, cuál es la manera correcta Y la versus la manera. manera incorrecta, ¿cachai? Entonces, ahí yo no sé qué opinión tenés tú respecto a estudios de concordancia, algún estimador, no sé, un capa o alguna cuestión con lo cual uno diga, sí, la verdad que estamos todos midiendo lo mismo y efectivamente esto es el gol estándar, porque si no, claro, es un gol estándar que es medio como aticio de repente. Sí, sé que es súper interesante. Cuando uno evalúa Doppler, lejos lo más importante para tener una medición que sea adecuada es que, uno, el punto de la medición sea el óptimo, y lo otro es que el ángulo de insonación, o sea, el ángulo en que se interroga el flujo con el Doppler, sea lo más cercano a cero posible. ¿Ya? Entonces, eh, y esa es una de las limitaciones del trabajo, porque no está descrito quiénes son, cuántos son, pero sí dice que son ecocardiografistas como experimentados dentro del eco de cuidados intensivos. Entonces, eh, cuando uno ya tiene un poco más de entrenamiento, lo que hace es que mide de forma mucho más dirigida y tiene mucho menos sesgo en la medición. Pero hay un trabajo súper interesante que hicieron unos brasileños el año pasado. Eh, Estos brasileños lo que hicieron es que le enseñaron a anestesiólogos, no ecocardiografistas, y les enseñaron a medir la velocidad, como te contaba, en el arco aórtico. Entonces, después de un entrenamiento de 3 a 4 sesiones de cómo encontrar la imagen y medir la velocidad en ese punto, lo compararon con ecocardiografistas avanzados que midieron la velocidad en el mismo punto y la midieron en el tracto serial del ventrículo izquierdo. Y encontraron una súper buena correlación entre los no expertos y los expertos. Porque si al final lo que tú decís es como, tengo que tener esta ventana, voy a ir de forma como súper específica a mirar esta ventana y voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para encontrar esta ventana. Y si ya encuentro esta ventana, sé dónde tengo que medir, lo más probable es que la medición, porque como no tiene tanto sesgo en mediciones físicas como la medición del tracto serial del ventrículo izquierdo, sino que es solo la medición de la velocidad y uno pone el pulsado y aparece la velocidad, la correlación entre alguien que no tiene tanta experiencia versus el que tiene harta experiencia es súper buena. Entonces, eh, si bien es una de las limitaciones de este trabajo, que es solo ecocardiografistas expertos, por eso te decía, para mí una idea súper buena que tengo dando vuelta es medir en un punto que sea más útil para nosotros, ver la variabilidad entre uno y otro, y después también analizar esto, que es como cuánto es lo que podríamos determinar ya teniendo como ya los pacientes con una línea y todo, y que tengan compromiso hemodinámico y los vemos, ¿cachai? Ver si hay una buena correlación entre uno y otro y versus el punto en el que vamos a medir y la respuesta de volumen. Eh, por eso, es un poco de entrenamiento, está bien correlacionado, hay una súper buena como correlación de nuevo, entre expertos y no expertos, y viendo el punto en donde tú queréis medir, hay una buena evaluación de la velocidad máxima y del BTI. A diferencia de lo que le decía a Tito, que medir, por ejemplo, Del en stroke arriba, volume, claro, tipo, medir es como cuánto mide el arco aórtico. Pucha, si es un círculo y lo mido acá, va a ser distinto que lo mida acá. Entonces, claro. solo ese riesgo, todo ese sesgo de la medición echa a perder harto
cuál es el valor total. Por eso el stroke volume no es un tan buen parámetro para ser objetivado, sino que es mucho más objetivable, porque si mido la velocidad, de tu esta la cañería, y la mido acá, va a ser lo mismo que la mido acá, la velocidad va a ser muy parecida. No hay mucha variabilidad en el diámetro, en el flujo de los vasos, si bien la velocidad hacia el centro tiende a ser un poco mayor, no va a ser tan diferente que la mía justo al medio del vaso versus que la mía un poco más hacia la pared. ¿Ya? O sea, si tú tuvierais, por ejemplo, dos grupos, un grupo de cardiografistas expertos midiendo stroke volume y a su vez haciendo esta medición, y tuvierais un grupo de ecocardiografistas como no tan expertos y los hacéis medir las dos cosas, uno podría hipotéticamente pensarte que la variabilidad sería mucho menor en este tipo de, en ambos grupos, a diferencia que en el del stroke volume, el grupo de expertos probablemente va a tener una variabilidad interobservador Exactamente. menor Sí, y la otra va a ser alto. más dispersa, ¿sí? Sí, por eso. Eso podría ser interesante de ver y fácil de hacer, De digamos. hacerlo. Sería, Sí, por sería eso. bonito. Porque por Mm, eso, medir velocidades es mucho más fácil que mucho medir más fácil, claro, diámetros o medir áreas, ¿cachai? Medir exacto, distancias. La velocidad del súper. pulsador, ¿ah? Y uno ve que esté bien tomada la toma de muestra, que haya un ángulo más cercano a cero, hasta 20 grados puede ser, pero súper cercano a cero, y la variabilidad interobservador entre una medición y otra de la velocidad es súper concordante versus la medición de un diámetro o un área específica para tú medir una cavidad. Ahí hay mucha más variabilidad. Súper. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí, como les decía, suena súper enredado y de hecho marea el título, pero cuando uno ya tiene como el concepto de BTI, se hace súper fácil entender qué es lo que querían buscar estos chinos. Y como les contaba, no es este corte de pacientes ventilados como los ventilaban antes, sino que para nosotros, para el perioperatorio y para el cuidado intensivo que no tiene distrés, que es el otro setting, evaluarlo con volúmenes tidales mucho más bajos y con PIB más bajo y que tengan variabilidad en los pacientes que están con compromiso hemodinámico y que tengan variabilidad de la velocidad, podría ser una súper buena herramienta para decir, oye, ¿sabéis que este gallo mejoremos la hemodinámica solo con una precarga, una carga volumen chica y deberíamos optimizar la macro y la microperfusión? Eso. Oye, ya es hora de irse a trabajar, así que Ya, muchas gracias, Seba. hoy un gusto. Espero no haberlo mareado mucho. Súper bien, gracias. Bien. Nos No, vemos. un buen isofrán, Seba. Gracias. Se entendió súper. Perfecto, gracias, Ricardo.